Digo, bueno, compro la camioneta, la ploteamos y nos vamos. Y así fue en 2022, después de octubre, que fue el plan B, hasta marzo, Semana Santa de 2023, ploteando, camperizando todo, y ahí nos largamos desde Barcelona. Hicimos todo el recorrido de España, de sur a norte, un poco de Portugal, y bueno, después nos fuimos por toda Europa, ¿no? Eso hicimos como 6 meses, de Noruega hasta Turquía, de Riga, bueno, por todos lados. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, uno de los primeros bitcoiners que conocí en persona allá por el año 2023 En Riga. en los Bálticos. Hoy tenemos a Yaga. Él es un invitado que encarna perfectamente eso de vivir Bitcoin en vez de solo hablar de él. Él es un argentino que recorre el mundo con la wallet en el bolsillo, buceando en lugares increíbles, participando en los eventos más puros de la comunidad Bitcoin Only y manejando con humor y cero filtro las locuras del fiat, la política y la vida nómada. Ha estado en proyectos itinerantes como la Bitcoineta, recorriendo todo Europa con esa emblemática camioneta ploteada de Bitcoin. Ha ido el Sonte, Guatemala, Italia y quién sabe a cuántos países más pagando con satoshis. Hoy vamos a charlar de su camino en Bitcoin, cómo es viajar el mundo en modo hiperbitcoinizado, de buceo, de por qué sigue creyendo en el fact fiat después de tantos años y de paso nos va a contar algunas anécdotas que probablemente no se animaría a poner en un tuit. Yaga, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un placer tenerte de nuevo. Como la otra vez que grabamos el episodio con Ariel Aguilar, le cuento a toda la audiencia, vos con Ariel fueron uno de los primeros que tuve en el Verdad. viejo podcast, Sí. en el viejo canal de YouTube que ya se fue al cielo, pero lo habíamos hecho en inglés. En esa época yo hacía los podcasts en inglés sin importar que fuera gente que hablaba español, lo que me pareció una taradez después, pero bueno, lo redimí Verdad, me y acuerdo. acá estamos de nuevo. Bueno, antes de arrancar, como le digo a toda la gente, hacer estos podcasts, hacer estos videos nos lleva tiempo y un poquitito de plata, pero eso no importa. Por eso le pedimos una contribución. Acá no somos como los cucas del Destape que le piden plata. La contribución que le pedimos es que te suscribas al canal, que dejes un like, que dejes un comentario. Y si conoces o sabés de algún amigo, vecino, pariente, compañero de trabajo, de gimnasio, compañero de travesuras, o también algún enemigo que le pueda interesar estos videos, compartíselos, porque de esa manera nos ayudas un montón a seguir creciendo y a pintar el mundo de naranja. Ahora sí, vamos a arrancar con la entrevista, estimado Yaga, que también es un vecino del barrio allá en Buenos Aires, aunque nunca nos conocimos, pero Zona somos Oeste. vecinos del barrio, de la zona oeste donde está todo el agite. Vamos a arrancar para que la audiencia se entere de cómo tomaste la píldora naranja, cómo llegaste a Bitcoin. Bueno, Bitcoin lo conocí 2013, octubre, creo 23, por ahí, no me acuerdo, que un amigo inglés me invitó a un evento de Bitcoin, no sabía que era de Bitcoin, y que era de minería entre Litecoin y Bitcoin. Tengo una sola foto de ahí que solo me acuerdo de eso. Y me gustó, pero lo que más me fascinó es que mi amigo vendía empanadas en el evento, ¿no? Con peso argentino y Bitcoin. Y ahí digo, wow, con esto no le pago, se puede decir de una mala palabra, un puto impuesto al Estado. Así que, bueno, me fascinó por eso. Y después, bueno, unos años, 2017 más o menos, un amigo argentino que vive en Suiza estaba creando una shitcoin. Y con todo no bitcoiner, en persona que quiere invertir $1.000, compré Bitcoin y después le compré esa shitcoin, que desapareció.
Y después de ahí, bueno, fui investigando, aprendiendo de otros shitcoin, Bitcoin, esto, lo otro. Y en el 2020 invierto en PancakeSwap. En 2 meses gano $500, puse $15. Digo, wow, con esto soy millonario. Cuando fue 2021, pongo $50 un martes. Y estaba a 150 el PancakeSwap. Y al otro día bajó a 1. Desde ese día digo, bueno, tomá la decisión. O shitcoin o Bitcoin. Y ahí empecé a escuchar a Lunaticoin. Y desde ahí que empecé el recorrido de la píldora naranja hasta ahora. Ese es un poco mi mundillo bitcoiner. Espectacular. Todos tenemos un pasado shitcoiner. Yo, como digo siempre, acá nadie me agua bendita. A mí me pasó algo similar a ver, ahora que lo nombraste a Lunaticoin, con Terra Luna, que había puesto creo que $1000 en Terra Luna, porque me había gustado el proyecto. En esa época, año 2022, yo ya había salido de las shitcoins, pero un día hablando con Diego, vos lo conocés, que el otro con el que hacemos el stream, mi amigo, mi socio, se podría decir casi mi hermano mayor, íbamos a la oficina y estábamos hablando de Luna, de la moneda, que era un stable, que bla, 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 que esto, que el otro, y digo, está bueno, habría que ponerle una moneda. Y le pusimos una moneda, y me acuerdo que un día se fue, yo creo que había comprado cuando estaban, poner en 50, por ahí, no me acuerdo, pero en un momento yo ya había ganado, había casi duplicado, más de duplicado lo que había invertido, y bueno, en una noche estaban 113 por ahí, y se fue a cero. Así que desde ese momento fue cuando dije, basta de poner en shitcoins. Eventualmente, la única shitcoin que se usa es quizás si tenés que hacer una transferencia de USDC y esas cosas que tenés que tener un poco de lana para gas y nada más, pero no hay shitcoins. Y te hago un par de preguntas acerca de tu historia. Primero, en el evento que fuiste que vendían empanadas, ¿compraste empanadas con Bitcoin o No, las compraste en fiat en ese momento? no compré. Pero bueno, me quedó esa imagen de, wow, no tiene que pasar un tercero, sino directamente lo compro a la persona, ¿no? Eso me flasheó. Y uno de los dos grandes problemas en esa época es que no leí el white paper, hay que leerlo. Y Sí. después creí que se compraba un Bitcoin, no sats. Ese otro gran Como error, todo. que podía haber comprado, en esa época estaba a $300, podía haber comprado $10, no sé, no lo compré. Y no había tantas wallets, tenías que ir a MTGOX y por ahí la wallet de Bitcoin Core. Pero Claro, no había claro. Sí, nada. aparte, e- esa época en Tigox era una locura, tenías que mandar una transferencia, tenías que Sí, esperar dos era semanas. complejo, era bueno. to- o sea, para todos los que están ahora que pueden comprar Bitcoin de manera fácil, desde cosas Antes centralizadas era un como desastre, Binance sí. hasta Pitch Bitcoin o Hodl Hodl, que son descentralizados, hoy es una pavada. En aquella época había que hacer 300 millones de vueltas para comprar Bitcoin. Y yo me acuerdo que estaba la movida de local Bitcoin en una época, cuando yo estaba en Tailandia, pero sí, era toda una movida. ¿Y te acordás cuánto estaban las empanadas en Bitcoin en No, aquel momento? no, ni me acuerdo. No, no. Pero bueno, Sí. en ese evento habrán nacido varios Laszlos, ¿no? Porque eh, Laszlo compró pizza y nosotros en Argentina empanada con Por ahí Bitcoin. con menos Bitcoin, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, pero si ponerle, vos decís que en ese momento el Bitcoin estaba a $300, qué sé yo, una empanada, ¿cuánto estaría? 50 centavos de dólar, ponele, o $1, no sé, no me acuerdo.
Hacé la cuenta, hoy por hoy saldría bastante. No sería Obvio, lo que obvio. puso Laszlo, pero saldría, te comprarías unas cuantas empanadas de las que compra Darín ahí que son caras. Y la segunda pregunta es, ¿tu amigo de Suiza, el que hizo la shitcoin, sigue siendo tu amigo? Sí, sí, lo vi. ¿Cuándo? Lo de 2023, por ahí. Sigo hablando, no hay problema. No fue su Perfecto, problema, fue cosas de, perfecto. de Sí, ahí. son Sí, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, y te pusiste, te orangepileaste y creo que te pasó como nos pasó a todos, ¿no? Nosotros venimos de eso, de primero conocer Bitcoin como argentino, como un medio de pago o como un medio de salirnos de del estado opresor que tenemos en exacto. Argentina o que teníamos en Argentina, y después lo fuiste viendo como una alternativa de inversión, y después te orangepileaste, y una vez que te orangepileaste, no paraste de hablar más de Bitcoin y fuiste 100% Bitcoin only y empezaste a evangelizar gente, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Sí, estuvimos, bueno, no ahora empinando tanto hasta el 2022, no tanto, le contaba algunos. Y después, como ya sabes, con Ariel viajamos con la Bitcoineta en Europa, eh, 2023 y 24. En el 2022 estuve en Valencia y Barcelona en los meetups, organizando un poco también con el grupo de Barcelona y después, bueno, nos lanzamos por toda Europa a evangelizar Bitcoin. Ahora quiero que me cuentes esa historia, porque claro, yo cuando te conocí a vos y los conocí a Ariel, los conocí, que tengo la foto en Riga con la Bitcoinera, que Mandala, estaba un poco mandala más que... flaco. Sí, la voy a poner, estaba un poco más flaco en ese momento, pero bueno, cosas de la vida. La inflación pasa para todos y Bitcoin en ese momento estaba alrededor de 20, 30 mil dólares. Contanos cómo nació, cómo lo conociste, Ariel, y cómo nació el proyecto de la Bitcoineta. Y después vamos a meternos un poquito más en la Bitcoineta, pero al menos cómo nació y cómo empezaron. Ariel, creo que nos conocimos también en los eventos de los meetups de Argentina, o nos cruzamos, pero nunca hablamos. Pues yo iba a ONG Argentina también, pero nos conocimos primero en la Watchout de 2022 en Madrid. Hablábamos de esto, me contó, yo ya sabía la Bitcoineta, pero me contó un poco más y ahí me enteré que él manejó la Bitcoineta Argentina. Y después en Lugano, en el evento de Plan B, nos seguimos hablando y justo vimos una van estacionada ahí al frente de la entrada, que era de un alemán. Y le digo, wow, esto es lo que quiero hacer. Bueno, empezamos a cranear un poco con Ariel y digo, bueno, compro la camioneta, la ploteamos y nos vamos. Y así fue en 2022, después de octubre, que fue Plan B, hasta marzo, Semana Santa de 2023, ploteando, camperizando todo. Y de ahí nos largamos desde Barcelona, recorriendo. Primero, como conocíamos mucho a la comunidad hispana, hicimos todo el recorrido de España, de norte, no, de sur a norte, un poco de Portugal, y bueno, después nos fuimos por toda Europa, ¿no? Eso hicimos como 6 meses, bueno, no recuerdo cuánto hicimos, ya perdimos la cuenta, de Noruega hasta Turquía, de Riga, bueno, por todos lados. Y después 2024 hicimos un poquito esporádico, hicimos un parate entre medio en verano y terminamos en Lugano, 2024. Perfecto. Bueno, ¿y cómo fue ese comienzo? ¿Ustedes iban por los pueblos
¿Y qué hacían? ¿Llegaban con la Bitcoineta, estacionaban, hablaban con la gente, iban, digamos, a los pueblos y ya conocían gente o directamente se mandaban con la camioneta, se ponían ahí como en las viejas ferias que iban de pueblo en pueblo, se paraban y empezaban a hablar? Eh, no es como, bueno, lo que me enteré que en Argentina hacían eso. En este caso, como ya conocíamos gente, dije, bueno, vamos a llamar a esos bitcoiners locales por el tema que es más rápido, eh, ¿cómo se llama? Armar un meetup, ¿no? Y bueno, dije, bueno, llamando a tal, no sé, al de Málaga, creamos un meetup de Málaga, llegamos, hablamos y nos íbamos. Más o menos parecía un YouTube de rock, íbamos un día al otro a otra ciudad. Y el de Cádiz, que no se animaban a, ¿cómo se dice? A crear meetups. Fuimos nosotros y dijimos, va, creamos uno, pum, y ahora siguen estando creando un meetup. Fuimos los primeros, digamos, en darle una patadita para que avancen. Y después otra ciudad que no me acuerdo cuál era. Pero sí, era así más o menos, llamar y organizar. Más que nada porque no Perfecto. conocíamos el lugar, ¿no? Y Claro. así, Y la Bitcoineta era como el punto en común y era como la vedette de los meetups, ¿no? Era la excusa de los meetups. exactamente. Sí, 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 sí. ¿Y cómo reaccionaba la gente? Porque obviamente los meetups eran bitcoiners, ¿no? Y obviamente cuando yo fui y vi la Bitcoineta era una masa. Pero ¿cómo reaccionaba la gente que no era bitcoiner y veía la camioneta? ¿Les preguntaba cosas? ¿Cómo reaccionaba? No, fuera de los meetups. Sí, fuera de los meetups. Depende del país. En España no muy, eran muy, son muy restrictivos y muy privados, como que la gente no comentaba. Los que más hablaban es en Suiza, o más saludaban ahí en la ruta, o preguntaban. Suiza, nos cruzamos en Bosnia, con una moto ahí. eh, Después una me acuerdo, iba solo cruzando de Milano a Bolonia y una en la autopista, no entendía, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Y después UK, creo que UK también, pero no tanto, así Europa un poco más privado, así más anónimo, eso quiero decir, como que les cuesta Excelente. un poco. ¿Y cómo era un día? ¿Era un día agarraban y era iban viajando de pueblo en pueblo o se quedaban un par de días, estaban ahí y después arrancaban al otro? No, armamos con un itinerario. em, En España la primera vez sí hicimos, como te dije, un tipo tour de rock. Un día o dos en tal ciudad y al otro día íbamos. Eh, y después, bueno, 1 o 2 días nada más, no mucho, como que íbamos turnándonos de ciudad en ciudad. O en UK, que están muy, ¿cómo se dicen? Ya tienen fechas, buscaba todo el itinerario para dónde ir. Por ahí teníamos que ir acá y después para allá, pero pues tal día estaba, esa fecha estaban acá y acá tenemos que ir corriendo, digamos. Más que nada era también por los meetups, porque algunos decían, bueno, tenemos esta fecha, así que no podemos cambiarla. Y íbamos así, moviéndonos. Espectacular, espectacular. ¿Y cuántos países recorrieron con la Bitcoineta? Uf.
más de 20 seguro, ¿no? No lo conté, tengo que contar, pero bueno, sí, llega mucho, bastante. ¿Y qué fue, cuál fue el lugar más bitcoiner en el que estuvieron? Voy a separarlo en dos, porque obviamente si fuiste a Lugano, obviamente vas a decir ese es mi lugar más bitcoiner, o en Riga, o eventualmente en Praga. Bueno, de la ciudad de bitcoiner, ¿cuál fue la más bitcoiner? Y después, ¿qué ciudad se llevaron una sorpresa de decir, a ver, acá no vamos a ver nada y terminó siendo un boom? Eh, Colbún, que estuvo bueno, Málaga, que fue el que más llegó ahí gente, y la ciudad más bitcoiner, a ver, bueno, Barcelona es la más, una de las más bitcoiner, Madrid, de Madrid sí fuimos ahí. Después, pero me estoy acordando ya no me acuerdo. Am, ahora no me voy a acordar. No, y después, bueno, no sé si te había contado Ariel, pero hicimos mini conferencias, como la de Montenegro, la de Belgrado y la de Edimburgo. La de Montenegro fue gente y Belgrado, estuvo bueno, la verdad que. Ah, bueno, Belgrado también muy buena, muy bitcoiner, que ahí estaba el de Pavel de BTC Pay, eh, que tenían un hub ahí, ahora creo que lo cerraron, pero ese es bastante bitcoiner. Ese sí, ahí me acuerdo. Eh, Me impresionó, Belgrado, Serbia. Espectacular. Bueno, vos dijiste Madrid, Barcelona son bitcoiner, más bitcoiner que Lugano. Tipo más cyberpunk, digámoslo así, más privado. Lugano es, ya lo sabes, un poco más Tether Bitcoin. No es tan bitcoiner, hay que decirlo. Em, sí, prefiero más Barcelona, donde estuve y los conozco. Y ahora en Sí, yo mayo no, van a hacer yo un no. evento Cyberpunk, que va a estar bueno. Sí, el otro día hablaba con un chico, Marcelus, que es de la comunidad de Barcelona, y desgraciadamente lo hacen el 20. O sea, no tenían otro día para hacerlo que el 29 de mayo, porque cuando me dice lo vamos a hacer en mayo, yo ahora en mayo viajo a Europa, pero Ah, justo el 29, yo estoy en un evento en Bristol, en UK. Así que no voy a poder ir al evento de Barcelona, pero sí, yo veo que la movida de España es muy fuerte y como decís vos, es muy cyberpunk, hay una calidad de bitcoiners increíbles y muy Bitcoin only. ¿Vos ves esa diferencia entre la comunidad española respecto de la comunidad latina? Porque vos, por ejemplo, ves que en España es muy Bitcoin only y en Latinoamérica hay de todo. Hay Bitcoin mezclado con shitcoin, con trading. ¿Por qué? Obviamente, si lo ves igual, ¿y por qué? Si lo ves igual, ¿por qué crees que es esa diferencia? no, hay shitcoiners en España. No, no es que no haya, hay que decirlo. La diferencia es que nosotros los latinos, argentinos, o en Latinoamérica, lo vemos más para eludir al Estado, o bueno, en realidad el Estado nos enseña a eludir, pero en España no, en España es al revés, como que aprenden, sí, un poco más privacidad. Yo no escucho mucho el tema de alusión, pero privacidad para que el Estado no intervenga. Es lo mismo, pero como que les cuesta. Sí, ellos buscan más la privacidad, anonimidad. Nosotros no, el Estado nos importa haciendo lo que quiera.
Y es un poco más la diferencia. Sí, sí. Claro, nosotros, yo lo que veo que, por ejemplo, en España, primero la gente que entrevisto es full Bitcoiner y vos ves que hay conferencias full Bitcoiner, por ejemplo, bueno, están los meetups de Barcelona, los Sí, Madrid, sí. los Bitcoin Tuesday, bueno, está la conferencia Watch Out, después está la conferencia, bueno, la que hacen ahora en Barcelona, y yo creo que también es un tema de Latinoamérica que, si bien entendimos muchos lo que es Bitcoin y para qué se usa y para qué sirve, yo creo que mucha gente, y dada la situación económica de Latinoamérica, lo ve más como el tema de, lo meten en la bolsa del trading y querer hacer plata, tener otra fuente de ingresos. Yo creo que también se lo ve de esa manera. No sé si te pasa lo mismo cuando ves Latinoamérica. Eh, bueno, en Latinoamérica hay de todo, transacciones, ganar, más que nada sí, ganar dinero. Esa es la percepción del latino. Eh, y tener así, una vía más de cómo transferir ese dinero sin que el Estado intervenga, ¿no? Pero en España el tema que están, de lo que he visto, un poco asustado con el tema del Estado que lo presionan, y a nosotros, como sabrás, no nos presionan. Nos presionan, pero nosotros sabemos cómo, y esa es una de las grandes diferencias que he visto. Ahora estoy en Italia y parece Argentina, y acá no tengo drama en moverlo. ¿Cómo está la movida en Europa con todas estas cosas que hay, con todo esto que ya el Banco Central Europeo quiere lanzar la CBDC, que hay una directiva, creo que es la S8, una cosa así, que el otro día, by the way, mando un saludo para toda la gente de Latinoamérica también, pero de España, que son nuestros mayores seguidores, nuestro mayor porcentaje de seguidores son de España. Así que es espectacular, les mando un abrazo y Muy me bien, preguntan muchas cosas, y una de las cosas es esa, la S8, que la fui a buscar porque la verdad no sabía. ¿Cómo desconozco. está la movida ahora en Europa? De verdad, yo como que, siendo argentina, no le sigo tanto a las leyes, como que las llevado, así que están insistiendo un poco el tema de la ley Mica y todo eso, pero que eso no la conocía, la que dijiste, S8, no sé cuál era. Sí, no sé si es exactamente S8, es como una regulación europea que obliga a todos los exchanges a mandar información a la hacienda de cada país que, que básicamente en todo lo que tenés o lo que compraste y lo Ah, sacaste de una billetera fría, tenés que informa todo. y debe estar incluida en la ley Mica, no, como Lina no tengo drama, no importa, esa es la realidad. Y no uso exchange legales con KYC, así que no lo sé. Desconozco. Un poco hay que estar también, eh, ser un poco atrevido a romper un poco las reglas, esa es la realidad. A veces en los grupos Sí, a ver, a mí, de Telegram digo, rompan un poco las reglas, si no van a morir ahí. y eso es lo que pasa en todo lo que es primer mundo, aunque a Europa ya se está cayendo un poquito el primer mundo, lo Exactamente. veo y veo las cosas que vos compartís en Instagram, en lo que era Europa en los años 70, en los años 80, y lo que soy. A ver, yo ni siquiera digo de los años 70, yo fui a Europa la primera vez en el año 2008, estuve en Madrid, en París, hice las clásicas y después al otro año fui a Alemania, fui a Holanda y todo. Y cuando estuve las últimas veces, cuando fui para el Honey Badger, previo al Honey Badger, pasé por París y me choqueó. Eh, no sé,
a la vuelta del Honey Badger, me acuerdo que tuvimos un layover de unas 18 horas en Frankfurt. Entonces, bueno, salimos del aeropuerto, fue muy cómico porque salimos del aeropuerto y nos tomamos un Uber directo al Banco Central Europeo. Y estábamos con la mochila nomás. Y digo, se habrá pensado cualquier cosa, solamente para ir a hacerle, levantarle el dedito al Banco Central Europeo. Después recorrimos todo Frankfurt y me llamó la atención lo desastre que era que Alemania, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, la gente del primer mundo, mismo acá en Hong Kong, es como que lo que dice el gobierno es palabra santa y no se lo cuestiona. Exacto. Y yo lo veo de esa manera. Yo acá viví lo que fue la pandemia y la gente el gobierno te dice, ponete la máscara y se la ponían. En Argentina me contaron 1000 historias. De hecho, mi vieja tenía un certificado trucho de la vacuna para ir al bingo. Yo tenía un certificado para moverme. No, mi mamá estaba con que ella le gusta ir al bingo y a salir con las amigas, ¿viste? Y tenía un certificado trucho para salir, porque ella ni a palo se daba la vacuna, ¿viste? Pero bueno, no, y me imagino que en Europa es lo mismo. Y bueno, y hablando un poquito de eso, saliéndonos un poquito del tema de Bitcoin, que ya vamos a retomar con la Bitcoineta. ¿Vos ves que Europa se está cayendo del primer mundo o son son como, digamos, cosas que uno ve y no están así? Primero, no sé si es el primer mundo o segundo mundo, no lo sé cómo es. Sí, un poco, bueno, yo viví hace 23 años en Italia, 2002 por ahí, siempre en las crisis de Argentina me fui. Después me volví a Argentina. Y no era todo diferente, era lo mejor. Y ahora está cambiando más que nada el tema migración ilegal, como el que están dando beneficios y todo eso, como se está degradando. No es tan inseguro, pero está ahí. Antes era lindo y ahora como que le está costando ser un país del primer mundo. Creo que Italia siempre fue así, así que mucho no ha cambiado. Eh, y parece Argentina, la verdad que no. Por eso yo estuve un año en España, no para desmerecer a los españoles, pero el Estado obliga mucho y bueno, se siente oprimido. Yo al estar viviendo en Argentina me sentía libre, de ahí me sentía como, ¿por qué me estás prohibiendo no hacer tal cosa? Y acá en Italia hago lo que quiero. Están las leyes, pero no se cumplen, es literal acá. Y bueno, En España no. por eso, como digo siempre, nosotros los argentinos somos españoles, somos italianos que hablamos español. Somos mucho más cercanos al comportamiento de los italianos que el de los españoles. Y como digo, mejoramos lo peor que, aprendimos los italianos. Exactamente, exactamente. Mejoramos lo peor de los italianos y agarramos el lenguaje español y lo llevamos también a la forma nuestra de la que hablamos. Che, y hablando de Italia, porque yo en Italia tengo un amigo que con él hacemos una vez por semana un stream hablando de Bitcoin Treasury Company, pero él ahora está en Bali, él es de Italia, y no tuve la suerte de entrevistar muchos italianos hablando de Bitcoin. ¿Cómo está la movida de Bitcoin en Italia? Acá casi se mueve bastante. Hasta el grupo Satoshi Spritz, que está en toda Italia, como tienen grupitos. Y hacen eventos, hay un evento Bitcoiner solo italiano en Brescia, ahora en mayo, 13 de mayo creo por ahí, 12, 13. Después hay otro, solo Lightning, tipo developers, en Viareggio. Después va a haber otro nuevo que este año se hace,
eh, creo que como en Prato o Firenze por ahí. Pero se llama sí, está bueno, me parece genial. Como que está también, te lo digo en italiano, collegato eh, con Lean, un poco así medio. Hay, y hay como es como una universidad, algo así en Torino, eh, que también hacen cosas ahí. Pero el de Brescia es el más no, importante, que empecé el año pasado, ante el año pasado, fui el año pasado, pero sí, está muy bien. ¿Qué más fuerte, la comunidad en Italia o la comunidad en España? ¿Cómo, perdón? ¿Qué más fuerte, Ah, Bitcoiner hablando? ¿En Italia o en España? man, creo que España un poquito más desarrollado, Claramente, sí, claramente, a ver, siempre pero no tengo ganas de desde volver a lejos de España. La Italia, última, también. no, seguro. La última vez que fui a España fue, creo que el 2012, cuando fueron los Juegos Olímpicos, que fui a España y de ahí me fui a Londres porque tenía un amigo en España, y siempre tengo ganas de volver, y desde que empecé a hablar con Bitcoiners, tengo muchas ganas de volver a España para ir a los meetups, porque la verdad que la movida que hay ahí es muy importante. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema de la Bitcoineta, ¿cuál fue la anécdota, obviamente, que se pueda contar, o las mejores anécdotas que se pueden contar de aquel viaje, de esos 2 viajes que hicieron por Europa? Anécdota fue conocer gente, ir a las conferencias más grandes, como el de Praga o Riga. Em, no, después, qué sé yo, encontrarnos tipo loco así, eh, no sé, bueno, en UK, creo que era Manchester, no me acuerdo, que fui a un supermercado y vimos a un bobo ahí, un inglés, que tenía una remera ahí y todo, un poquito. Fue lo perdimos. Nos fuimos a la camioneta y este viene a saludarnos. Y creo que tenía una remera de Bitcoin. Hey, Bitcoiner, bla, bla, bla. Y nos fuimos a su casa en ese mismo momento ahí. Y dormimos en el garage, que, bueno, nosotros en la camioneta ahí. Pero nos alojó, comimos todo, nos duchamos. Ese fue un poco más, un poco loco así. Y después sí, bueno, el de la moto que frenamos, hablamos un poco ahí creo que en Bosnia. Y después sí, bueno, ahora me voy a acordar otras anécdotas, pero esas fueron las más poco locas. Y cuando estaban en ruta, ¿dormían en la Bitcoineta o paraban en hoteles, en hostel, y la Bitcoineta era solamente el transporte? Nada, dentro de la Bitcoineta, bueno, tenía como dos cajones que eran las camas y una cocinita y una ladera de playa, no, ni van, ni nada. Y dormíamos ahí, bueno, nos duchamos donde hubiera con una app que nos indicara dónde ducharme y todo eso. No habremos dormido poco en algún hostel, tampoco lo haría, lo hicimos, creo que fue de mayo, sí, mayo, octubre, como que ya tenías la mente, bueno, terminamos en octubre, me la aguanto. Si seguía, no, por ahí me volvía loco, pero aguantamos. Espectacular, espectacular. ¿Habías hecho algo así parecido alguna vez? ¿Irte de camping o algo similar? ¿O fue la primera locura así que hiciste?
No, fui con amigos del colegio, toda la ruta 3 de Buenos Aires hasta Calafate, y después subí a la 40 hasta Bariloche y volvimos a Buenos Aires. 9 personas en una van, así que ya tenía experiencia. Sí, sí, Ah, sí. espectacular, espectacular. Sí, algo, bueno, comentando el tema de la gente del primer mundo, ¿no? Algo que hace mucho la gente acá de Hong Kong, se van a Nueva Zelanda, lo vi a un par de amigos, se alquilan una motorhome y se van a recorrer toda la Nueva Zelanda, pero a ver, se alquilan una motorhome que es mejor que mi casa. O sea, tiene más comodidades que mi casa. Así cualquiera viaja. Pero 9 muñecos en una van, me imagino lo que sería eso. Y bueno, mismo viajando con Ariel en la Bitcoineta, también, sí, obviamente no lo puedes hacer todo, pero creo que es una experiencia monumental. Y en la Bitcoineta también tenían un nodo y tenían como una especie de biblioteca, por lo que me acuerdo. Que le pedí a un amigo ahí de Barcelona que me diera una ASIC Miner, bueno, me acuerdo ahora la S9, no sé cuál era, pero como que no nos llama, bueno, se complica usarla por el tema conexión, pero la teníamos. Después Carliato nos dio la maquinita esta para meter en la moneda y sacar sats, que la movimos un poco. Y después sí, libros, vendíamos libros, pero el nodo, bueno, sí, teníamos un nodo, pero sí nos complicaba el tema de la conexión, que era Claro, súper sí, sí, complicado. me imagino. Y también la Bitcoineta tenían el muro de las firmas, ¿no es cierto? Contanos un poco de eso. Contanos, porque creo que estaba dividido, era un muro donde firmaban los VIP y otro donde firmábamos Los los mandábamos pledge. ahí, a la puerta. Exacto, exacto. Empezó, bueno, Ariel convenció a Michael Saylor, el que filmara, y ahí en Praga, y él vino cuando estuvo recorriendo por los stands, y fue el primero ahí en filmar, y bueno, después empezaron a firmar otros, ya no me acuerdo quién fue el segundo este, solo recuerdo un poco Michael Saylor, Jack Mallers, después, eh, como el de Twitter, Jack Dorsey, Dorsey. luego, Adam Back, me imagino. ¿eh? Adam Back, me imagino. Adam, sí, bueno, Nick Sao, bueno, todos los más conocidos, firmaron, sí. Espectacular, espectacular. Y de las conferencias, porque, a ver, ustedes fueron a la de Lugano, fueron a la de Praga y fueron a la de Honeywasher. Y esas son como las 3 conferencias top de Europa, si no me equivoco. Eh, y yo me falta conocer una, que es la de Praga, voy a ver si este año voy. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor, la más bitcoiner y la que ningún bitcoiner se debería perder? Bueno, no sé si va a estar este año, espero que sí, no lo sé. La de Baltic, de Riga, no sé si. No, ya hago el spoiler. El spoiler me dijo Dani cuando lo vi en la, No, en la BitConf que no se hace exactamente. este año. Sí se va a hacer el año que viene porque creo que es un aniversario, una cosa así. No lo Pero este quería año decir, pero bueno, están, sí. este año están enfocados en Hodl Hodl y no se hace. Pero sí se va a hacer el año que viene. Lo Sabía que algo me porque. da, lo que me da tiempo para seguir creciendo el Muy podcast bien, muy y bien. quizá el año que viene me pueden llamar para ser speaker ahí, pero bueno, veremos. No, después, bueno, esa fue una de las primeras que yo la vi cuando estaba en la Argentina, la vi por YouTube, 2019, por ahí empezó, como diciendo la mejor Bitcoin Maximalist, y fue una de las primeras que fui a ver en el 2022,
y la verdad una de las mejores por ser maximalista. Después, bueno, Praga es más marketinera, es Bitcoin, pero un poquito más marketing, pero la recomiendo también. Y después, bueno, depende donde seas, Watch Out está buena, siendo hispana. Y lo bueno, es, no es tan Bitcoin, pero está bien. Aceptable, porque Es aceptan un Bitcoin. poco de UDT, pero bueno, no hay problema. Yo el año pasado que fui, bueno, que te vi ahí, era Bitcoin. O sea, tiene su parte Tether, digamos, que no le tenemos que pegar a las stablecoin, No, no, pero por ejemplo, no es la conferencia que hace acá Hong Kong Bitcoin Magazine, no. donde tenés chinos que la conferencia es Bitcoin Asia y tenés stands de empresas chinas que te listan tu shitcoin en un exchange. A ese nivel. Eh, La de Amsterdam, que es pero igual a la de Hong Kong, que de Bitcoin Magazine, no había tanto shitcoin, había Bitcoin, pero costaban ser Bitcoin. Por eso no la recomiendo tanto, bueno, eh, como Bitcoin Maxi. Pero bueno, está también la de Hispana Cyberpunk, la de Barcelona, recomendada. Y después, no, esas. pero sí. No, a mí el Baltic Honey Badger me voló la cabeza. La verdad que me voló la cabeza porque era mi primer conferencia que iba de Bitcoin. Y me voló la cabeza porque entendí el maximalismo desde adentro. Exactamente. Claramente es 100% Bitcoin only, para el que quiere vivir una experiencia 100% Bitcoin only, para el que es Bitcoiner, vas ahí, aparte, nada, yo me acuerdo que el primer día ya fuimos, me acuerdo que el primer día llegamos y yo estaba en el grupo de españoles de habla hispana en el Telegram y organizaron ese evento ahí abajo era como un bar que estaba en un subsuelo Sí, uy. y ahí, bueno, ahí no sé si estabas vos o ustedes llegaron al Basecamp, otro día. sí, en Basecamp. Veis, no sé si estabas vos o vos llegabas el otro día, pero ahí conocí a un par de personajes. Lunaticón, me acuerdo que Lunaticón agarró y puso 4 sillas y dijo, vamos a hablar, vamos a discutir, y me dijo, vení vos, que sos argentino, ponete acá, y me empezaron a preguntar cosas de Argentina. Fue una cosa fue claramente espectacular. Aparte de que Riga es una ciudad maravillosa. Bueno, Praga también lo es, pero bueno, el año que viene ahí Muy bien, estaremos muy bien. bien firme en el Honey Badger y bueno, espero que este año estar en Riga también, perdón, en Praga también. Y al final de todo este tour, ¿qué pasó con la Bitcoineta? Está acá hace un año estacionada. Por ahora está en stand-by ahí. No haremos nada. Y bueno, no, ¿cómo se dice? Mi objetivo es irme de acá de Europa. Eh, ya no me atrae como hace 20 años. Y por eso, bueno, no sé, veremos qué haremos con la camioneta, pero por ahora está stand-by ahí. Y ustedes, cuando hacían los viajes, porque hay bitcoinetas en todo el mundo, cuando hacían los viajes, ¿la financiación era 100% tuya y de Ariel o tenían algún apoyo de la ONG o de la gente que organizó la bitcoineta? Al principio, bueno, puse algo yo, después nos financiaron, ¿no? Algunas personas, después Ariel también financió y otras personas financiaron y sí, estuvimos ahí, un poco y un poco.
y ahora la Bitcoineta está parada por un tema de económico o porque ya, digamos, no tenés la motivación de salir de nuevo a la ruta por Europa. Por ahí, sí, no tengo tanta la motivación por el tema de que no hay tanta adopción acá. Esa es la realidad. Em, Más que nada por eso. Y por tratar de moverme a otro continente. O Asia Perfecto. o Centroamérica, no sé. ¿Tenés planes de moverte a otro continente? Sí, 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 sí. Ahora, ¿Cuán avanzados están, ¿eh? cuán avanzados están esos planes? Todavía no verde, verde, pero por ahí el año que viene. Am, Yo lo que le digo a la gente, si te gusta viajar, si te gusta ser nómade, eh, no podés, y si te gusta andar por el mundo, no podés morirte sin hacer la experiencia de Asia, porque yo hace 10 años que estoy acá. Vine estoy por, ahí, te voy a ir a visitar. teórica, teóricamente venía 3 meses a Bangkok. Me fui en febrero del 2016. Era 3 meses a Bangkok a hacer un tema de a armar la empresa de marketing y bueno, volverme y ser más nómade. Y bueno, acá estoy. Eh, 10 años después de este lado del mundo y nada, no, lo que le digo a la gente, el que le gusta ser nómade y eso, creo que Asia, sobre todo, eh, no digo Hong Kong porque Hong Kong para un nómade no es una ciudad para un nómade porque los costos son altísimos, pero si te vas por el sudeste Sí, asiático, sí, sobre todo Tailandia, Kuala Lumpur, son ciudades donde tenés un nivel de vida primer mundo a un costo. A ver, perdón. En Bangkok lo que tiene de bueno es que vos te podés gastar $1 por día, o si querés, te puedes gastar $1.000.000 por día. No hay, o sea, es así, eso es lo lindo que tiene Bangkok, aparte de otras cosas, ¿no? Que andan dando vueltas por ahí, pero bueno, aparte de que tiene mucha fiesta, pero eso es lo lindo que tiene Bangkok, que tenés un muy buen nivel de vida, que por ejemplo, qué sé yo, si vas a Phnom en Camboya, sí, vivir recontra barato, pero es como vivir, no sé, en Isidro Casanova, sin delincuencia, muy ¿me bien. entendés? Entonces, bueno, pero en Bangkok es como vivir en el primer mundo, pudiendo gastar muy bajo, y aparte que es un... a Bangkok la más o la odias, no hay término medio. Exacto, exacto. Hong Kong está espectacular, pero el costo de vida es un poquito más alto y no es tanto como Bangkok, pero bueno, si querés montar un negocio y esas cosas, Hong Kong es muy bueno porque tiene toda la parte fiscal, la Exacto. parte Sí, sí, sí. de banking y demás. Y suponete que viniera, no sé, Michael Saylor, ¿no? Y te diría, ya va, yo te firmé la Bitcoineta, quiero que la Bitcoineta ande dando vueltas, yo te la pago, yo te pago, elegí vos el lugar a donde vas a llevar la Bitcoineta. ¿A dónde te irías a dar vueltas con la Bitcoineta? Podría Estados Unidos, moverme ahí por todos los estados, estaría bueno. Y después sí, Asia. Asia. Todos lados podrían dar Perfecto. No te divertidos. recomiendo, sabes, yo lo que digo en Bangkok no es recomendable tener la Bitcoineta porque manejar es un quilombo. El tráfico es abrumador, pero a ver, sí, Contrato a si uno la que tenés maneje estacionada. ya. No, pero lo lindo, si tenés, por ejemplo, eh, a ver, Bangkok, por ejemplo, tenés que salir, no sé, estás en el centro de Bangkok y tenés que ir a, como decir, no sé, estás en Palermo y tenés que ir a Luján, ¿no es cierto?, en Argentina, un viaje tranquilo de 40 minutos por autopista. Salir de la ciudad para agarrar la autopista para ir a Luján te lleva por lo menos 1 hora y media, Mm. en hora pico. Yo tengo la anécdota, un día voy a inmigración, que también, ponerle que inmigración es, para hacerte una idea, es como decir, bueno, inmigración está en La Boca y yo tenía la oficina en
Palermo, ¿no? O sea, un cerca. Sí, sí. Y me tardé literal 3 horas desde que salí de inmigración hasta que llegué a la oficina. Me acuerdo porque salí a las 3 de la tarde y llegué a las 6. Justo para bajar, dejar los bártulos y irme a comer con los pibes. Pero eso tiene Bangkok. Pero sí, creo que Asia, hacer un road trip por Asia debe ser una cosa de locos. Y bueno, para ir cerrando de lo que estuvimos hablando y demás, vamos a meternos un poquito con Bitcoin. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? Eh, bueno, yo no miro mucho el tema precios. Yo vivo tipo el día a día, gasto, invierto, esto, lo otro. No lo sé y creo que nadie lo sabrá. Sí hay un problema que veo con el tema de las CTF y las entidades. eh, pero bueno, por ahora que siga la gente siga teniendo nodos o comprando y vendiendo, por ahora está bien. Después en el futuro, ¿Por qué? Sí, ¿por qué ves un problema con los ETF y con las tesoreras? porque ninguna entidad, siendo maximalista esto o lo otro, ninguna entidad debería tener un tercero, debería tener Bitcoin, no lo sé. Como que, ¿por qué tendrían que tener tantos o creando ¿cómo se dice esto? Subactivos, porque que yo, BlackRock o todo eso tienen Bitcoin, pero crean subactivos para venderle a instituciones. Y eso me parece patético con Bitcoin. Así que, o manipulan, en ese sentido, manipulan mucho el tema del precio, cómo mover el Bitcoin, ¿no? Es un poco, no quiero las entidades Perfecto. que manejen Bitcoin. No, a ver, yo en una parte estoy a favor porque es una forma de que aumente el market cap. Lo que sí, obviamente, jamás compraría un ETF de Bitcoin. O sea, jamás compraría un IBIT. O sea, ese es el tema. Después, como digo yo siempre, Bitcoin es para todos. O sea, no le podés prohibir a nadie que compre Bitcoin y Bitcoin va a tomar el camino que tenga que tomar. Lo importante es Sí, eso, sí, que, sí, es que- que verdad. el mundo adopte y que el mundo aprenda. Por eso yo siempre digo, yo banco a todo aquel que quiera estar en Bitcoin, lo banco, haga lo que haga, ¿no es cierto? Si quiere tradear, si quiere hacer esto. Lo que sí, yo voy por el camino de decir, bueno, lo mejor es esto, todo el resto no es Bitcoin. Así que, pero bueno, es una discusión filosófica que, como digo, cada uno tiene su postura y todas las posturas son respetables Obvio. y aceptables, porque estamos todos acá en Bitcoin. Y para cerrar, la última pregunta que te hago es, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Yo le preguntaría a Satoshi. Pregunta difícil. Eh, que siga adelante, que, que si aparece, qué sé yo, el Estado le mete una pistola a la cabeza, que siga adelante, que no Perfecto, se deje perfecto, apabullar, digamos. perfecto. Y para cerrar, ¿a qué famoso de la historia, Bitcoiner, no Bitcoiner, te hubiera gustado llevar en la Bitcoineta de viaje? Uf, a ver,
de viaje así manejando por ahí. Llevarlo de viaje por Europa, por donde quieras. Jack Mahler sería bueno, bien copado, ¿sí? Sí, ese y no sé. No. Jack Moller, Sí, Jack Mahler sería copado. Buena onda. Jack Moller sería muy copado llevarlo en un road trip arriba de la Bitcoineta hablando de Bitcoin. Bueno, Yaga, te agradezco mucho por tu tiempo. Un placer hablar con vos siempre. Y nada, no podía dejar pasar que vos estés en nuestro nuevo canal de YouTube, porque el otro episodio se perdió, y aparte es un episodio viejo, y aparte está en inglés, así que nada, así que ya junté a los dos de la Bitcoineta por separado, pero ya los tengo. Y para cerrar, algo que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte. No, estoy en Twitter, Gaucho Toy o Bitcoin Yaga. Y no, ahí estoy. O Bitcoin Yaga en Instagram. Y nada, eso. Perfecto. Eh, Perfecto. compren sats. Exacto, es perfecto. Bueno, maestro, de nuevo, te agradezco mucho por tu tiempo, que tengas muy buenas tardes A vos también. allá en Europa y nos estaremos viendo en algún momento de este año, seguramente nos cruzaremos en alguna conferencia. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chao. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, lo seguís también a nuestro invitado, porque si no me enojo, porque de esa manera nos ayudás un montón a pintar el mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. My screen, I saw it all start. Bitcoin, a code, a new kind of art. How were you?